La cercanía con la cultura occidental, porque siempre tenemos la idea, oye, bueno, pues Asia, ¿verdad? Es otra cultura, es totalmente distinto, y por supuesto que hay grandes diferencias, ¿sí? Pero yo diría, y aquí lo estoy poniendo más o menos en un orden a la experiencia personal, de como yo lo veo, bueno, la mayor cercanía con la cultura occidental está en Japón, indudablemente, ¿verdad? Con los japoneses, con quien se puede hacer negocios más fácil, porque piensan más, por decirlo así, como los occidentales. Enseguida Taiwán, sin duda. Corea del Sur también, por razones especiales en el caso de Taiwán y Corea del Sur. Luego China, ¿sí? O sea, China ya está más abajo y el sudeste asiático es otro mundo, ¿sí? Bien, ahora el tiempo, ya no me voy a detener porque ya lo mencionó Samuel. El tiempo es un concepto importantísimo en mis vivencias personales, ¿sí? En cuanto a entender cómo piensa el oriental, su concepto del tiempo, ¿sí? No hay prisa. Y aquí hay una gran paradoja. No hay prisa, pero si se decide hacer algo, es una velocidad impresionante en la que pueden lograr las cosas, ¿sí? En los negocios nos vamos a tener que esperar muchas veces mucho tiempo para que tomen una decisión, pero nos vamos a encontrar otros casos en los cuales, sin darnos cuenta, ya llegaron y apareció por ahí una empresa. ¿Y de dónde salió? ¿De dónde? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque tomaron una decisión rápidamente y tienen un sistema centralizado en China, ¿verdad? Que les permite el hecho de que los negocios se puedan llevar a cabo de una manera muy ágil, porque, bueno, pues no hay sindicatos, no hay que si el medio ambiente, un montón de cosas, ¿verdad? Que yo no lo puedo juzgar si es bueno o es malo, pero simplemente hace que se pueda actuar con muchísima prontitud. Entonces, el tiempo es algo que les recomiendo en mis vivencias personales considerar que son otros los patrones. Y lo del horario también se los digo porque cuando queremos trabajar con China en particular, más que con Asia, Corea y Taiwán, el horario no existe, ¿no? Y podemos tener un conference call a las 12 de la noche y bueno, nos tenemos que acostumbrar a eso, ¿verdad? Bien, el honor, creo que es otra, en mis vivencias personales, algo que me llama la atención en Asia en general, ¿no? El concepto que tienen del honor, de no perder cara, como decimos a veces. Es muy importante para ellos, para nosotros también, para los mexicanos, indudablemente. Pero a veces los mexicanos somos como que un poquito más audaces en ese sentido. Para el asiático no. El asiático, perder cara es importantísimo y les recomiendo que lo tengan mucho presente cuando hagan negocio, particularmente con China, porque esto influye mucho en la manera como hace negocios, ¿sí? El cuidar su honor, su palabra, no perder cara, ¿sí? El idioma, bueno, hoy estamos hablando ya de lo de la plataforma. Eso es algo muy importante para ellos, ¿sí? La comunicación en su idioma, porque siempre quieren estar seguros que están entendiendo lo que les estamos diciendo. Esa ha sido mi experiencia. Yo no hablo ni una gota de nada, ¿no? De estos idiomas, entonces todas las comunicaciones son siempre en inglés, pero para ellos es importantísimo la capacidad de transmitir lo que hagan en sus negocios en chino, ¿verdad? Están hablando de China, comunicarse en China. Pero paradójicamente, cuando documentan una operación, la documentan en inglés. Fíjense qué interesante, ¿sí? Porque quieren estar seguros que estamos entendiendo de este lado lo que estamos firmando y los compromisos que estamos haciendo. Pero entonces el idioma es algo también que es, por decirlo así, un tema interesante, pero que tiene esta dualidad en cuanto a su idioma local y el inglés, ¿sí? Ahora, ya hablando de los negocios, aquí se me hace que me faltó una lámina que hablaba ya de las observaciones relacionadas ya con los negocios. Lo anterior era más general. Esta lámina es bien importante en mi opinión, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa ha sido una vivencia personal interesantísima. Por ejemplo, en los shelters, ¿por qué no hay chinos con los shelters? ¿Sí? Pues simplemente porque no tienen confianza. No le entienden al concepto. Yo, pues, ¿cómo yo voy a venir a México, me voy a meter en el shelter, le voy a dar mi maquinaria, mis inventarios, y es una compañía que ni siquiera es mía y ellos me quieren manejar mi negocio? ¿Sí? Ese es un concepto que no entra en su mentalidad. Y paradójicamente, por otro lado, ¿sí? Muchas de las empresas que han venido a China en los últimos 10 años, lo primero que quieren es tener un socio mexicano, ¿sí? Y si ven ustedes, muchas de las empresas que están, no necesariamente en la cuestión de la manufactura, pero en la distribución, por ejemplo, en infraestructura, en servicios, tienen un socio mexicano. Vean lo de la industria automotriz, todas las fábricas automotrices que hay en el centro del país tienen un socio mexicano. Las empresas de servicios, las autoparteras, las de motocicletas, quieren un socio mexicano al 10, al 15, al 20, al 40, al 50,
pero quieren un socio mexicano. Entonces, qué gran paradoja, ¿sí? Pero también entonces aquí quiero hacer la reflexión en relación a lo de los shelters, en cuanto a que tenemos que pensar creativamente en el sentido de que si ya sabemos que los señores no le entran al shelter porque no le entienden, pero por el otro lado están haciendo joint ventures con los mexicanos y es casi un requisito porque si no, no vienen, pues entonces tenemos que hacer nuestras adecuaciones, ¿verdad? Para tener modelos en Tijuana en los cuales tengamos fondos de capital de riesgo para cuando venga una empresa, bueno, decirle, bueno, aquí tenemos un grupo de empresarios que están dispuestos a arriesgar en una aventura compartida capital contigo. Entonces creo que eso es bien interesante y por eso les digo que tal vez de todas las láminas esta es la que se me hace más interesante como una vivencia personal. No necesariamente es la más importante en términos generales, pero al menos en lo personal es lo que más me ha llamado la atención. Bueno, sí, como les decía que estaba al revés. Bueno, negocios fallidos. Yo creo que siempre hay que aprender de lo que hemos visto que ha fallado. Ustedes lo han leído en la prensa, ya han oído de todos los negocios fallidos con China, en la minería, en la industria automotriz. Aquí en Tijuana tuvimos el caso, Samuel les puede platicar, Gonzalo, de lo de ZX Auto, ¿verdad? Una empresa allá en Changchun que iba a traer una línea de producción para acá y al final, bueno, ya estaba el estudio de factibilidad, estaban todos los socios de la distribución, de la manufactura, del parque industrial. ¿Y qué sucedió? De que el gobierno chino le dijo, no, ¿sabes qué? No te vas a ir a México, me vas a ir al oeste de China. Y se fueron al oeste de China y ya nos hizo el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí no estaba bajo nuestro control. Pero sin embargo, en muchos de los otros casos, creo yo que mucho tiene que ver la asesoría que les damos, y eso es también una vivencia personal y que trato de aplicar el día de hoy en mi trabajo, de tratar de hablarles de los negocios fallidos, ¿sí? Porque siempre decimos, nunca hables de lo negativo, hables de lo positivo, no, al revés. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión de decirles, bueno, mira, esta empresa de FAW, cuando fue también a Michoacán hace muchos años, el Dragon Mart, lo de la empresa esta de Cancún de Real Estate, ¿se acuerdan? En fin, tantos casos mineros indudablemente en Chihuahua que han fallado. ¿Por qué han fallado? Y analizar. Porque varias de esas cosas han sido porque no los hemos sabido asesorar de la manera adecuada, ni presionarlos, por decirlo de esa manera, o persuadirlos, mejor dicho, al hecho de que tienen que descansar en gerentes mexicanos, ¿sí? Que son los que conocen aquí el medio ambiente y que saben cómo se mueven las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces, yo me acuerdo de los primeros casos que vimos allá a principios de los años 2000 en Sonora, una empresa china que en el sector textil, ¿sí? Y bueno, pues todos los gerentes eran chinos, no hablaban ni inglés ni español. El siguiente nivel igual y el tercero, si mal lo recuerdo también, era gente que hablaba chino. Lógicamente es una empresa que creo que todavía anda por ahí, pero que ha tenido o tuvo unos problemas durante muchos años muy importantes. Entonces creo que eso es también otra vivencia en el sentido de decir, bueno, todos estos negocios fallidos son muchos en caso de China, en comparación con Japón, Taiwán y Corea, son más con China. Uno que me acuerdo muy interesante fue de un joint venture que hicieron precisamente una empresa japonesa, americana y una coreana, ¿sí? Que fue Samsung Glass, con Asahi Glass de Japón y con Corning Glass de Estados Unidos, para hacer cinescopios. No sé si recuerdan aquí en Tijuana. Bueno, falló. Ahí falló, bueno, pues porque era una unidad preciosa, ¿no? Imagínense esas tres empresas en un joint venture para hacer cinescopios, pero pues fíjense la reflexión, los tres son asiáticos y sin embargo no funcionó. Bueno, la relación personal es muy importante, ¿sí? En mi vivencia personal siempre es un poquito el hecho de vamos a ser amigos y luego hacemos negocios, no como el americano, ¿no? Que luego se va directamente, vamos a hacer negocios. Creo que en mi vivencia personal es muy importante el desarrollar, el promover, el propiciar relaciones personales, ¿no? En cuestión de la familia, de la amistad, eso lo aprecian mucho y facilita mucho los negocios. Otra vivencia personal es la red de comunicación, y eso no sé si tiene que ver con lo que oíamos hace un momento de la política esta de un hijo nada más, ¿no? De que como es un hijo nada más, entonces ellos no tienen la experiencia de los hermanos, ¿no? Como lo tenemos nosotros en los latinos. Entonces en los latinos pues siempre tenemos una familia en la que tenemos hermanos y automáticamente y de forma natural tenemos una red de comunicación de toda confianza, ni siquiera lo pensamos, pues es mi hermano o mi hermana, ¿sí? Ellos no la tienen, entonces eso hace que tengan una red de comunicación entre ellas impresionante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que le digamos no les
sorprenda que al día siguiente que van a ver a otra fábrica en otro lado del mismo giro, ya lo sabe, ¿sí? Y ahí me refiero desde los honorarios, al enfoque, a todo lo que sea, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que entender mucho también, en mi opinión, en mi vivencia personal, de esa red de comunicación que tienen, que no sé la causa, probablemente es esto que decíamos de la política de un solo hijo. Relación con el gobierno. Esto es importante porque cuando estamos tan acostumbrados en hacer negocios con los Estados Unidos, en la cual el gobierno no tiene nada que ver ni les interesa, en el caso de Asia es totalmente distinto, ¿sí? Si vemos el caso de Japón y de Corea, ¿sí? Indudablemente Japón, Corea y Taiwán, ¿sí? Los tres grandes potencias económicas se desarrollaron en los últimos 50, 60 años. ¿Por qué? Por un apoyo clarísimo del gobierno, ¿sí? En sociedad con la iniciativa privada. Eso fue importantísimo, ¿sí? Y en el caso de China, pues no se diga. Entonces, para ellos, el hecho de saber que hay una relación con el gobierno o la compañía del gobierno, el hecho de que el gobierno esté con nosotros en las misiones o en las comunicaciones con los chinos, en mi vivencia personal, es muy importante, ¿sí? Cuando llegas y dices, mira, aquí está el señor que representa al gobierno de Baja California o al gobierno de una ciudad o al gobierno federal en X división, nos ven de otra manera, ¿sí? Entonces creo que eso es bien importante porque con los americanos el gobierno al revés, ¿no? O sea, mientras más lejos mejor. Bueno, nivel de análisis, yo creo que eso es también algo que tenemos mucho la tendencia a pensar en Japón, ¿verdad? De que son muy meticulosos, muy detallistas, que preguntan 20 veces la misma pregunta de distintas formas y todo eso. Con China es diferente, ¿sí? Con China, claro que son cuidadosos, claro que son meticulosos, claro que son analíticos, ¿sí? Pero no como los japoneses, ¿sí? Porque al pensar en Asia, no vayamos a decir, oye, bueno, si voy a hacer negocios con los chinos, va a ser igual el enfoque que los japoneses. No. El japonés es excesivamente meticuloso y detallista, ¿sí? El chino es más práctico en ese sentido, ¿sí? Lealtad es otra cosa que es una cualidad maravillosa que hay en Asia y de los chinos, y claro, en todo el mundo, pero en este caso, hablando de aquí, la lealtad. Una vez que se gana uno la confianza de un chino, o sea, son sumamente leales, ¿sí? Al grado de que, por ejemplo, en los servicios profesionales puede uno equivocarse o hacer algo mal y bueno, te comprenden y siguen apoyándote. Entonces, creo que es un gran valor y que lo quiero destacar porque es algo que me parece también interesante el tenerlo en consideración. Otra cosa, el entretenimiento, ¿sí? También hablando de los negocios, en mis vivencias personales. Eso es en todo Asia y China no es la excepción, el golf, y les encanta, ¿sí? Entonces, si no saben golf, pónganse a aprender golf. A mí me enseñó golf el señor K.P. Park, sí, muchas gracias. El señor K.P. Park era en ese tiempo, hace como 30 años, el presidente de Samsung aquí en Tijuana, que un día me invita a jugar golf. Le dije, no, pues no, yo no sé jugar golf. ¿Cómo que no sabes jugar golf? Y yo te voy a enseñar, y me enseñó, y bueno, pues pobrecito, porque si ahorita me viera, pues estaría muy decepcionado. Bueno, dinero, esa es otra de las cosas muy importantes, ¿sí? Y también quiero hacer la comparación, el contraste entre lo que es China, Taiwán, Corea, Japón. Bueno, en el caso concreto de Corea, por ejemplo, ¿sí? El tema de dinero es un tema difícil en los negocios, ¿sí? Bastante difícil de negociar, los descuentos, el regateo, regálame cosas, a ver qué me vas a dar de pilón, cosas de ese tipo, ¿no? El japonés no. El japonés por lo general, o sea, cuando le haces una presentación de lo que sea para la cotización de un edificio, de un servicio de shelter o de servicios profesionales, te negocia, pero muy del estilo occidental, como lo decíamos hace un momento, ¿sí? Pero no esperen eso en los otros países, ¿sí? Los otros países, parte de su cultura, ellos esperan ya el hecho de que les vas a dar un descuento o les vas a dar algo de manera gratuita, ¿sí? Entonces creo que es importante también tener esas diferencias en consideración. Ahora, ya lo dijo Samuel, ¿no? Es muy importante el estar informado, y yo aquí, bueno, les quiero compartir de tantísimos libros que hay, 3 libros que a mí me impresionaron mucho y que precisamente Samuel me recomendaba en su momento. On China, de Henry Kissinger, que se puede conseguir aquí en Estados Unidos. Los otros 2 no sé si se puedan conseguir acá, pero nada más vean el título, When China Rules the World, ¿sí? El título ya les está diciendo un poquito, ¿verdad? De este señor Martin Jacks, que es australiano, y Mr. China, de un señor Tim Clissold, ¿no? Y bueno, finalmente ese es
algunas de mis vivencias. Les agradezco muchísimo su paciencia y su atención. Muchísimas gracias nuevamente, Carlos, Pati, Samuel, ¿verdad? Y estas fotos nada más les quiero hacer una breve, perdón, ya se fueron, porque eran fotos que tomé de lugares que se me hacen interesantísimos de China, ya desde otro punto de vista, ¿sí? Rápidamente, ¿no? Del lado derecho es una mezquita en Urumqi, junto con un KFC, un Kentucky Fried Chicken, pero no se ve, ¿sí? Bueno, en la de en medio, no sé si alcanzan a ver en la parte superior, hay una cruz, es una iglesia en el sur de China, una iglesia católica, ¿sí? Francesa. Luego hay una orquesta. Todos esos instrumentos que ven de esa orquesta estuvieron enterrados durante la Revolución Cultural, ¿sí? Y los rescataron ahí en esta ciudad de Lijiang y actualmente están. Y bueno, ya no los distraigo más porque ya me alargué mucho. Muchísimas gracias nuevamente, estoy muy honrado. Muchas gracias. Gracias. Mauricio, no te los vayas. Primeramente, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Bien dicen por ahí que las experiencias valen oro. Y efectivamente, el que nos hayas aconsejado tus experiencias, tus vivencias, para nosotros, para los que lo entendemos, podemos aquilatarlas y tomar una ventaja real de ello. Por eso mismo, muchísimas gracias y te entregamos este reconocimiento a nombre de ICTAC, que dice lo siguiente. Tijuana EDC, en su 30 aniversario, otorga el presente reconocimiento al contador Mauricio Monroy por su valiosa participación como expositor en el tercer seminario intensivo de promoción y desarrollo económico. Atentamente, de ICTAC. Muchísimas gracias, Mauricio. Te agradezco. Muchas gracias. Y una monedita para que nos recuerdes a nuestro 30 aniversario. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Bien, ahora le pediríamos a Samuel Hugo hacer la introducción de nuestra conferencia magistral que tiene por título El futuro de China comparativo de economías asiáticas. Finally, Dr. Yip, apologies for making you wait so much, but actually the highlight, obviously we have had a few today, but it's very important to welcome Dr. Vincent Yip. And let me first tell you a little bit about Dr. Yip's profile. In Mexico, we have a saying, we say, garbanzo de a libra. And garbanzo de a libra means, how would you say that? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo? 1 in a million, right? And we're describing you like 1 in a million. I have in Asia, I have a few, talking about having this, ¿cómo se dice? Heroes, the hero aspect of the Chinese culture. I have a few heroes in Asia. One of them is Mr. Lee Kuan Yew. The other one is Mr. Deng Xiaoping. And those are the leaders that basically, the founding leaders that started what now we see in China, what now we see in Singapore, and economically speaking, this is how the two people that made it possible, they met in 1988, and, or 78, was it 78 or 88? 70. And there's a picture that Dr. Yip showed me. He's between both of my my heroes, my Asian heroes. And I'm very delighted. It's an honor to have you, Dr. Yip. And finally, you're going to have a chance to talk a little bit about your experiences. Other than being a physicist and Stanford resident, you know, there's many, many angles to Dr. Yip. You would have to listen to him first, and you will know. Dr. Yip, thank you. Thank you. After almost 3 hours, 6 eloquent speakers, you don't need me. And I have to blame myself because I learned French and German and I never learned Spanish. So the only 3 words I understood so far, China, Mexico, and mañana. No. Actually, just joke aside. I liked the last speech quite a lot because I'm a cultural person. So Matteo Ricci, and I'm a Catholic too. So yeah, so Matteo Ricci I understand.
But I'm so glad to be here. I have been invited. And today I'm going to, actually most of the speakers have taken care of many things. And I normally start my speeches with, firstly, I have to be careful. I do not represent Stanford or Berkeley today. Yeah. This is a cover sheet that I always use when I lecture on innovation, on Silicon Valley, on Stanford, and I just reuse it. And I'm very lucky because I am an adjunct in both universities, plus Nanyang Technological University, a top university in Singapore. So let's go to the next page. Next. Oh, do I do it myself? Okay, good. All right. The reason is my background was very wide, although I started as a typical Asian nerd, wanting to be a physicist, wanting to get a Nobel Prize. But after I got my PhD at USC, I found out that I have many other interests, which is right brain. So the last almost 40 years, I've been mainly on my right brain side of it. So I have a number of things I've done. Other than being a gangster or a priest, the rest I've already done. Okay. So a friend said, well, a gangster is not easy. It's very easy, you know. So the priest part is hard. So when I went back to Singapore to serve Mr. Lee Kuan Yew, one of Samuel's hero, my hero too, I went back from San Diego. I quit San Diego and went back to serve this shining torch of a man who made Singapore top. And I went to join the government, and immediately I was put in a very important position to be almost like a chief scientist of Singapore. And in the subsequent 10 years, 79 to 89, I was the main person for high-tech investments. And I started and ran the Science Park in Singapore. So I know quite a lot about Science Park. And I consulted in China a lot. And in 1989, I was invited by the World Bank to come to Mexico City to join a big conference to, at that time, to help Mexico to do industrialization. So the whole of 1980, I was doing no more physics, but technology diplomacy. I brought Nobel Prize winners to Singapore. I started AI conferences and a lot, and I went to China. In 1985, which is my two of the luckiest meetings I had the greatest honor on May 15, 9:30 a.m. to meet Mr. Deng Xiaoping. And some of you will know, he was the architect of China's open door policy. And that was a remarkable, unforgettable experience. But since almost all of you are Catholic, the other unforgettable experiences, in 1989, I became a diplomat of Singapore to the EU and the Vatican. I was a chargé d'affaires to the Vatican. So in 1990 and 1991, my greatest luck, I went to the Vatican to meet Pope John Paul II twice, each year, face to face, not waving at him and the St. Paul's Square, St. Peter's and Paul's Square, no, but face to face in the room. So those are my greatest two. Each one of them rule over more than 1 billion people. So I haven't washed my hands. If you want to shake my hands, it's okay. I have 2 rosaries. I got to keep you happy because otherwise you'll be falling asleep. I had 2 rosaries blessed by John Paul II, and I have 2 sons, very handsome sons. Right? And I told them, please marry a Christian, then you'll get the rosary. So it is still in my security box. Anyway, in 1991, I left the Singapore government after 13 very interesting years with Deng Xiaoping and all the rest of it meeting. And in the last 28 years, I've been basically teaching as a professor. But of course, I never forget all the other things. That's why I'm here. I'm not teaching now, but my multiple background allow me to be a very good consultant because I see things in a holistic and a macro manner rather than a particular manner. Especially dealing with China,
Many investments in China fail not because of technical and monetary reasons, because of cultural reasons, because of personal relationship reasons, because of governmental reasons. I think I noticed that you also talk about government. So if you go to Singapore, you don't need so complex things, but when you go to China, not only the money, the technology, but people-to-people relationship, your relationship with the government, your understanding of the culture. I mean, one little wrong speech or wrong gift or wrong word will bring you a lot of trouble. Yeah. So today I'm going to help out a bit, and I'll try to be fast. Now, one issue I want to bring to everybody will be the fact that this is a great opportunity. Samuel was very good, invited me 4 months ago. Even 4 months ago, it's not as good an opportunity now, yeah? Because US-China relationship is at really an all-time low. Trade relationship at an all-time low. Sorry, which is good for you, all right? So sometimes we have to say, the enemy of your enemy is my friend. No, China is not an enemy. US is not an enemy. I'll show you a bit later. So the top, just briefly, I'll run through. They say a picture is worth 1,000 words. So I have about 20,000 words today, 20 pictures or so. Okay, US is the number one. But as we all know, China is going to take over soon. Japan used to be number 2, but China has taken over at number 2. And California, our next country, is number 5. So, which is excellent, yeah? All right, so you see the trade deficit by country. China is 300 billion. And then there's Mexico is also large, yeah? Japan, Germany. And you see the trade deficit has been climbing between US and China. I don't want to go into the political reasons. I live in America more than half my life. If I may say so, we enjoy ourselves too much in America. So that's part of the reason we buy too much. We buy too much, we sell very little. And sad to say, I'm not earning just American salary, of course. The productivity in America is not good enough to justify everybody having a car, everybody going on vacation and doing all that. So America is living on borrowed money, printing money. That's part of the reason for opening up. I'm not taking a partisan view. I'm not saying that China is not to be blamed. Some of the things in China I don't like myself, intellectual property. But to blame everything on China or Asian people stealing everything and cheating you and all that, that's not right. You know, right? So who can keep track of what Donald Trump has been saying? It's 10% now, 25%, and then deduct 5%. Okay, yeah. Whatever it is, it's not good, yeah, for China. Whatever it is in a way. So things have got quite a lot. And thank you for inviting me, because the best way to learn about something is to lecture. Yeah, as a student, you only learn so much. But if you have to give a speech, you better know a lot, because you have to answer questions. Right? So here you go. Here are most of the things imported from China were computer electronics, electrical, and all the rest of it. But they are actually not very high price. And also, most of the computer makers and electronic makers, until recently, were American companies. Your iPhones, right? Your Dell computer, all the other stuff. Now, what does China import from America? What's transportation equipment? Tell me. Boeing aircraft, cars. How much is a Boeing 777? I don't want to test you. I ask my students all the time. If you answer 30 million, you are wrong by 10 times. Almost 300 million. In the old days when China was making T-shirts, they sell one T-shirt, the T-shirt you are having now, yeah, maybe no more made in China, but 5 years ago it'd be made in China. They sell it to you for $1 US. Okay, so it takes 300 million T-shirts to buy one Boeing. You want to be China? So that's a part I want to tell you, that they work really hard for their money.
Okay, not so anymore. They have their own Huawei products and all the rest of it. But they might work very hard. And they don't want to make T-shirts anymore. They don't want to make shoes anymore. They are letting Vietnam, Sri Lanka, Cambodia make it. So don't think that China is always cheap labor. Not anymore. So actually the balance, I would tell Americans to concentrate on a high value added instead of fighting with China. Think Silicon Valley is very good for the brain. The brain, your iPhone says what? Made in China, designed in California. Okay? So the design part is worth a lot of money. Right. Here's a very good, we have at least one Chinese here. This is a fantastic proverb. We Chinese would beat Shakespeare a lot. Okay? We have 20,000 Shakespeares, at least. Right? And each one has many, many sayings. We grow up, although I'm not from China, I grew up in a Jesuit Catholic school, right? Taught in both Chinese and English. I'm extremely fortunate. So at Yale High, I learned English and Chinese at the same time. That's resulting in me, a walking translator, basically. So here's a fantastic phrase for you to understand. Look at this. By the way, talk about learn. I was told originally the stork. It's not a stork, it's a snipe. It's a seabird, which is not white color. And this seabird went on the beach and saw a mussel. And he wants to peck the mussel, want to eat it. And of course the mussel clammed up. And then neither of them wants to let go. The mussel is not going to let go. The stork couldn't extract itself. So who get to gain? The fisherman, right? So we have a saying. We Chinese have a saying for everything. 10 sayings for everything. Seriously. When we say a sentence, there are already 3 proverbs. So that's why you cannot learn Chinese without knowing its history, culture, and all that. So this is a brilliant proverb. So who's the fisherman now? You. Okay? Maybe the snipe is America. Maybe the clam is China. Okay? Yeah. If there are newsmen, please don't quote me. Okay? Maybe I get kicked out of China, America. I'm going to China October 1st. I don't want to get kicked out. But you see, this will be the theme of my talk today. All right. So quickly, here you go. I love Google. Yes, everything. What? I didn't know. Before I took this thing, I didn't know Mexico is benefiting so much. Just watch, okay? I know Canada. I know Brazil. I thought Taiwan, Taiwan is not here. I thought if you don't buy things from China, you will buy it from Taiwan. No, it's from Canada. Here you go. European Union, which is many countries. So the country that benefited the most actually is Mexico. I didn't know that until a week ago. Brilliant, okay? So India, Vietnam, and all that, which people talk about, did not benefit as much as your country. Incredible. Here you go, the first 6 months. This is from Google, not from me. I didn't create it. Here you go. You didn't know, huh? So this problem actually is already benefiting you. Here you go. Trade partner, happy supplier, again, Mexico. Then Taiwan, then South Korea, then Japan. Yeah, then Canada. Yeah, China is minus 8 billion. Most of it went to Mexico. There again is something that surprised me. Yeah. All right, 2 particular things. Electric wires, and then data storage. The pink, the burgundy is Mexico. Yeah. Going up slightly. The blue in China, either flat or in the case of data processing, going down. There you go, you benefited. And this is going to carry on. Maybe until November 4th, 2020, the next election, and I'm sure a lot of people in China is hoping that Donald Trump doesn't get re-elected. But let me tell you, I teach cross-cultural management too. You know what China is doing right now? Just enduring. Just be
patient because they want to see the outcome. So they are playing the chess. Not they don't play chess. We play mahjong, okay? We play Go. Go and mahjong are much more complicated than chess or boxing because it's multiple parties and many, many pieces to move. Yeah? So China is enduring to see what's going to happen. Here you go, again from Google. Share of US trade, everybody goes down except Mexico. Well, there's a little bit of trade in goods, yeah, but Mexico is going up, the blue. In this case, Mexico is blue. China is red, sharply going down. All right, imports, top left, export, yeah, down, yeah. US imports from China. So most, I really went to Costco to buy a lot of stuff. Because in Costco and Walmart, anything that is not water and chemicals are basically made in China. And they're all going up in prices. My wife is very, I shouldn't make jokes about wives, huh? Today she's not here, I can say. She already bought 6 pair of jogging shoes, and then a lot of clothes and all the rest of it. I said, 6 pairs? 1 pair is 3 years. I said, we're going to have jogging shoes until I die. Of course, almost 99% of jogging shoes come from China. And if you need a nice backpack, nice luggage, I'm going to buy another luggage. They're all from China. All right. So there again, you are benefiting. I like details too. I'm a very macro person, but of course I started out as a micro person. How much would it cost? Now, when they put 25%, be careful. It's not down at the bottom. Now, who is an accountant? Who is a financial person? There are only 2 things that are bottom: taxes and foreign exchange. Understand? Yeah? If your foreign exchange changes 1%, everything changes for 1%. Tax, 1% is 1%. But tariff is above the taxes and the exchange. So look, here you go. Yeah, sneakers before the tariff is originally duty was 14%, is $48. But if you add another 25% down on it, and it will become $60. That is under the basis that your retail price is about 3 times that of a wholesale. That is normally a good rule of thumb. Yeah. So here's so my wife wasn't wrong. I mean, she's saving $22 each pair of sneakers she's buying. So 6 pair there, she's saving more than $100. Yeah. Yeah. So all right. So I don't want to use up too much time. Maybe if Samuel allows, I can have some question and answer. That's probably I'm best at that. Yeah. So I'm going to go through some of these things, and then if you allow me, I can answer some questions. That's probably where I'm best at, because my background is very, very strong in China and in America and somewhat Singapore. Although I'm not from China, I married a woman from China. So at home, every night I go back, it's China there. Okay. She behaves like a Chinese, as if, and she's from Shanghai. Those of you know Shanghai, shh, don't take a picture of me doing that. Okay, tonight, Sunday night is going to be like that. All right. So I'm going to briefly talk about electronics sector, automotive, medical, which thanks to Samuel, he gave me some of the things. And then tourism, I didn't talk much about because one of you already talked a lot about it. And then industrial park, I know I'm very knowledgeable. And I'm glad I wrote down government and people relation. Our last speaker talked about that. That's where I can answer a lot of questions. Okay, very quickly. This is basically from Samuel. There I learned, I didn't know that Mexico is the 3rd largest vehicle exporter in the world. You know, you see, China makes a lot of vehicles, but they consume them. You make a lot of vehicles, you don't consume them at all. So that's the difference, you know. Just like China produce a lot of rice, and China buy rice because they eat a lot of rice. America produce not so much rice, but China buy rice from America.
So you see the difference between production and exporting. Yeah. So I didn't know Tacoma trucks. I see a lot in California. It's made in Mexico. Now I know, right? Changchun. Now I put in. Now Changchun is northeast China. It's well known to have been producing old style vehicles, and many Chinese, BMW, Mercedes, everybody even Tesla now has a factory in Shanghai, because the automobile market in China is going to be the largest in the world. It's second largest in the world. So everybody who wants to sell in China, they want to make sure you have a big part of it produced in China. So China has very good production capability and engineers and managers. So it is very easy for a Chinese automobile maker to come to Tijuana, to Baja, to set up a factory. So that is if they want to enter the American market. And electronics, which I know quite a lot about. And then before I came, I Googled Plantronics, I Googled the other companies, medical electronics companies, so I know what they're doing. So I understand that when I went to a medical checkup blood 3 days ago, most of the stuff that touched me was from Mexico. The catheters, the needles, the machine, the one they look at your ears, yeah, it was here. I'm in Tijuana too. So see, I learned something new.